Muy buenos días. Doy gracias a Dios porque me da otra vez la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios y a pesar de los obstáculos, porque hoy el bebé estuvo tremendo en la madrugada. Está muy malito y bueno, creo que no dormí hasta las 5 de la mañana, pero tratemos de que en mi somnolencia Dios la utilice. No, mentira. Bien, ¿qué nos tocaba para el día de hoy? Primera de Samuel. El domingo pasado el pastor comentaba que quería terminar ese capítulo, pero lo siento, no puedo hacer otra cosa, no se puede terminar hoy. Pero sí quisiera que nos pusiéramos un momentico de pie y pidiéramos la dirección de Dios. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de hoy, de beber de tu palabra, de venir a ti, a tu presencia, no solamente a bendecirte y a decirte que te amamos, sino también a saber qué es lo que tú quieres de nuestras vidas y poder, con el objetivo, Señor, de glorificarte también en nuestra manera de actuar. Padre, gracias porque sé que tú estás aquí, de que tú hablarás a nuestro corazón. Y permite, oh Dios, que nada estorbe, Señor, que nuestro corazón esté dispuesto para escucharte y también para obedecerte. Oh Dios del cielo, yo te pido te ruego, oh Dios, que tú puedas utilizarme, Señor. Yo simplemente soy una sierva tuya que quiero que tú puedas hablarme y yo poder escuchar y poder decir lo que tú quieres, Señor. Bendice este momento y está en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en segunda de Samuel, capítulo 2. Esto, así. Y manténganlo allí. Simplemente les voy a recordar en hilo de lo que la semana pasada vimos a un personaje, no sé si se acuerdan, de Abner, el comandante del ejército del rey de Saúl, en oposición al reinado de David, a la coronación de David. Y esta oposición la hizo él la llevó a cabo coronando a Isboset, hijo de Saúl, y lo coronó como rey de la gran mayoría del pueblo de Israel, exceptuando de la tribu de Judá, que David había sido coronado. Abner sabía la voluntad de Dios sobre este tema, sobre el tema de que David debía ser coronado, más bien sobre todo el pueblo de Israel y no sobre una sola tribu. Abner lo sabía. Él sabía de antemano que Dios había desechado a Saúl, porque Abner viene siendo comandante de Saúl desde mucho tiempo atrás, y que había escogido a David como el rey para su pueblo. Eso lo sabía Abner. Quisiera que vamos a estar aquí, pero que para darle base a lo que les estoy diciendo, fueran allí a segunda de Samuel, allí mismo, en el capítulo 3, a partir del versículo 8, dice, está hablando, porque no quiero ahondar porque lo vamos a ver después, pero estaba aquí, Abner se había enojado por algo que le había comentado el rey Isboset acerca de una área de él, y él se enojó contra Isboset y le dijo, versículo 8, y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo, ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en manos de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él. Lo cual quiere decir que Abner sabía
que David tenía que ser el rey de todo Israel. Pasen otra vez, normal, al capítulo 2. Abner, es evidente que Abner, siendo primo de Saúl y comandante del ejército de Saúl, conocía bien la historia de David, desde por qué lo perseguía, porque Saúl quería matar a David. Abner sabía todo eso y pues da evidencia de que Abner no quería cumplir con el objetivo. En este caso, el objetivo era la voluntad de Dios. Estaba acostumbrado Abner a ser reconocido, a tener influencia, porque fíjense que él coronó a Isboset y le siguieron 11 tribus de Israel. Abner tenía mucha influencia. De hecho, la historia bíblica expone que en muchos casos eran los profetas los que ungían a un hombre y lo hacían rey como sucesión de un reinado. Ellos, los profetas, eran enviados por Dios, quien verdaderamente era el que escogía. En otros casos, pues el reinado pasaba de generación a generación en el seno familiar, como era David, pasó su reinado a su hijo Salomón. Pero nunca se da el caso de que un comandante en ejército, o sea, que tiene que ver el comandante en ejército, haga a Isboset, a una persona, un rey. La verdad es que este caso se dio aquí y precisamente porque Abner tenía mucha influencia. Abner era una persona muy reconocida. Quizás viendo la situación de que David ya se iba a cumplir lo que Dios estaba previsto para David, Abner pensaría que su cargo ya no le quedaba mucho, por lo que decidió cumplir con su objetivo. Y el objetivo era seguir siendo el comandante del ejército de Saúl, así fuera que el rey haya muerto, aún después de su muerte. Pero es que el objetivo de Abner aparentemente era seguir siendo comandante y defender los intereses del rey. Esto era supuestamente el objetivo que Abner tenía. Yo no sé si ustedes me van comprendiendo, pero aparentemente lo que quería seguir era defendiendo los intereses, ¿no?, del rey de Saúl, así fuera con el hijo que le quedaba. El objetivo aparentemente, porque repito, aparentemente, porque si vamos a lo que contenía detrás del objetivo, si vamos a lo más profundo del objetivo de Abner, en realidad era que él quería seguir teniendo ese reconocimiento. Él quería seguir teniendo la gloria que tenía en ese momento. Él estaba manejando lo que era algo que les encanta mucho, el poder, el dominio. Y quizás, no lo sé, pero no estaba en la mente de Abner, pero si nada más quedaba un hijo de Saúl, pues después de él, ¿quién podría ser? Si no él, quizás también estaría detrás de la corona. Pero bueno, no nos vamos a montar en el caballo de la imaginación, como dice el pastor, pero lo que sí es que estaba detrás de él era un dominio y un poder que él no quería dejar. El dominio para Abner era muy apetecible. ¿Y quién no? ¿Para quién no es apetecible el dominio? ¿A quién nos gusta que nos manden? Pero ¿a quién no le gusta que mandar? ¿No? La cuestión aquí es que voy a hablarle de pensar en lo profundo, en lo que hay detrás de los objetivos. Estábamos haciendo un recuento de lo que vimos la vez pasada de Abner,
pero vamos a ver otro caso similar en este mismo capítulo, pero ya no del bando de Saúl, sino que vamos a ver un caso similar y ya del bando de David. Otro personaje con el mismo caso que de Abner y del bando diferente, pero con un mismo objetivo. Y vamos a hablar es de Asael. ¿Lo leyeron? Fueron más o menos viendo lo que va pasando en la historia de David en esta porción bíblica. Leemos allí y a partir del versículo 12 dice: Abner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarvia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón, y se pararon los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab: levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió: levántese. Entonces se levantaron y pasaron un número de igual, 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar Helcat Hasurim, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los 3 hijos de Sarvia, Joab, Abisai y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y miró atrás a Abner y dijo: ¿no eres tú Asael? Y él respondió: sí. Entonces Abner les dijo: apártate a la derecha o a la izquierda y echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael: apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la 5ª costilla, y le salió la lanza por la espada y cayó allí, y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Una gran batalla. Recordemos, yo quiero que ustedes recuerden que hasta ahora apenas era coronado el rey David, y de una sola tribu. Quizás los cargos que el comandante, el oficial, los cargos todavía no estaban muy claros. Solo sabemos hasta aquí que Joab estaba como cabeza de los siervos de David, pero no se sabe aún oficialmente, como dice en el capítulo 8, que Joab pasa a ser el comandante. Pero hasta ahora estaba muy difuso esto de los cargos, ¿no? Era muy movible. Y de repente en esta batalla 3 hermanos, y uno de ellos Asael. De Asael solamente se dice que era ligero de pies como una gacela. Yo me metí en YouTube porque es que no sabía eso, cómo era la gacela. Y de verdad que la Biblia, cuando hace una comparación, yo me quedé aterrada. O sea, la gacela las tiene todas de perder con respecto a su adversario, porque tiene menos peso, es más inocente, quizás es muy nerviosa la gacela, pero resulta que por la rapidez de sus pies, por la rapidez de sus patas, cómo se mueve la gacela, muchas veces logra durar unos días más. Es muy rápida. Y pues Asael se caracteriza por esto, era bastante rápido, quizás capaz de tener mucha ventaja de su presa. Era reconocido, lo sabemos, por su rapidez. Quizás Asael pensaría en marcar la diferencia entre sus 3 hermanos, tomando la vida de Abner, porque fíjese que no tomó otro
quizás algunos de los que estaban ahí en medio de la batalla, sino que él, su objetivo era la muerte, darle muerte a Abner. Y no lo sabemos, pero si lo lograba, pensaría él, yo tendré un cargo similar al de mi hermano. O quizás si yo mato al comandante en ejército, pues me den el cargo de comandante en ejército. Lo que sí es que detrás del objetivo de Abner no solamente era matar a Abner, el objetivo, lo más profundo y lo detrás que había del objetivo de Asael era la gloria y el poder, lo mismo que tenía Abner. Él, me imagino, pensaría, semejante personaje, el comandante, tanto tiempo, cuánta fuerza no debe tener y cuánta influencia. Matarlo sería, pero un trofeo, casi un trofeo para Asael. Matar al principal enemigo y llegar a Asael delante del rey David y decirle, yo maté a... Y todos en el pueblo, ¡ah! Mató al comandante. Buenísimo, ¿no? Y él se montó en esa historia y se puso ese objetivo. Aunque Abner no lo tenía claro, Abner lo tenía claro en ese momento, era que pertenecía al mismo pueblo. Abner sabía que toda esa lucha que estaban allí era entre hermanos de las mismas tribus. Asael tuvo la oportunidad en ese momento porque Abner se la dio. Le dio 2 oportunidades para que echara marcha atrás. Por 2 veces Abner le advirtió, lo acabamos de leer, le dijo, apártate, apártate. Pero Asael era insistente, él iba por su objetivo. Ni siquiera le dio a pensar que la muerte estaba más cerca de él que de Abner. Él estaba ciego y fue hasta su presa. El final de Asael fue la muerte, ¿no? Lo sabemos, pero su objetivo lo llevó a su muerte. El problema de Asael era que nunca reflexionó sobre lo real, sobre lo que había detrás del objetivo que él se colocó. David, a diferencia de estos 2 personajes, de Abner y de Asael, incontables de veces consultaba a Dios para llevar a cabo cada objetivo que se le presentaba. Vemos a David, ¿subo o no subo? Le preguntaba a Dios. ¿Peleo o no peleo? ¿Voy o no voy? En realidad, a David se reconoce que su objetivo no era la victoria. El objetivo de David era hacer la voluntad de Dios, por eso le consultaba. ¿Qué es para ti un objetivo? La pregunta la digo porque de verdad, aunque el cristiano tiene un objetivo que es hacer la voluntad de Dios, muchas veces nos inventamos objetivos y la vida misma se llena de objetivos, de metas, de propósitos que nos llevan a actuar de cierta manera. El objetivo de Asael era matar a Abner porque con eso creía que iba a tener el reconocimiento y la gloria, y eso lo llevó a actuar de esa manera y a ir por detrás de ese objetivo, y lo que encontró fue la muerte. De verdad que es muy importante la manera, mirar, examinar, analizar, evaluar lo profundo y lo que verdaderamente contiene nuestros objetivos, porque de esa manera vamos a actuar, de esa manera caminaremos, de esa manera andaremos conforme a esos objetivos, y de allí la importancia, ¿no?,
Por ejemplo, la compra de un coche es un objetivo, la compra de una casa es un objetivo, el irme de mi país o irme de la isla a mi país es un objetivo. Quizás para otros el casarse es un objetivo, el tener hijos, el gasto de la nómina de este mes ha sido un objetivo para este mes. El buscar trabajo es un objetivo. Invertir en un negocio, la compra de un vestido, la educación de los hijos es parte de nuestros objetivos como padres. El irme de la casa, el irme de la iglesia, el irme de viaje, son objetivos cotidianos. Los quise nombrar para que se vayan familiarizando con lo que quiero hablarles. Ustedes dirán, bueno, no tiene gran importancia, pero tienen tanta importancia porque muchas veces son ellos quienes determinan nuestra manera de actuar. Y por eso debemos decidir hoy cuáles son verdaderamente nuestros objetivos y qué es verdaderamente lo que hay detrás de esos objetivos. Compartiré ciertos puntos que nos darán de manera práctica el poder tener objetivos conforme a la voluntad de Dios. El primero de los puntos es analizar con profundidad tus objetivos, evaluar con profundidad los objetivos. ¿Qué está detrás de mis objetivos? Es lo que te deberías preguntar. Es importante tener objetivos, ¿verdad? Porque claro, así vamos avanzando. Pero aún más importante es qué hay detrás de esos objetivos. Una vez alguien determinó irse de la iglesia, les voy a dar un ejemplo. Su objetivo supuestamente era encontrar una iglesia más santa, quizás más espiritual para él, ¿no? Pero detrás de ese objetivo era que quería que le dieran un cargo y algo que él consideraba importante, como era un cargo reconocido, y como no lo obtuvo, decidió que su objetivo era marcharse para que en la otra lo tomaran en cuenta. Fíjense que detrás de ese objetivo, ¿qué había? Un reconocimiento. Lo mismo que Asael, lo mismo que Abner. De verdad que analizar con profundidad tus objetivos es muy importante. Independientemente, sea para bien o sea para mal, hay que evaluarlos. Hay que estar constantemente analizando. Para un profesor de la escuela dominical, analizar el objetivo de por qué estoy dando clases. Y yo me acordaba de cuando yo era pequeñita. Ustedes saben que yo vengo de un hogar cristiano y quizás esa persona no me esté, ni siquiera sé si todavía aún vive. Bueno, uno de los profesores, de mis profesores, era mi mamá, claro que todavía aún vive, pero muchos de ellos no sé ni siquiera en dónde están. Me acuerdo aún inclusive la habitación donde nos colocaban, inclusive muchos de los materiales que utilizaban. El objetivo del profesor de la escuela dominical es compartir la palabra de Dios a los niños. Pero detrás de ese objetivo hay algo aún más complejo. Estoy yo, que ya crecí y que aún cuando me aparté, los versículos que venían a mi mente eran los que yo había aprendido ahí. Imagínense la profundidad de evaluar nuestros objetivos, aún inclusive en cada uno de las áreas donde ustedes estén. Si me pudiera poner yo a cada uno, decirle qué hay detrás de los objetivos, me encantaría, pero uno tiene que hacerlo personalmente, y esto debería ser parte siempre de nuestro caminar, de nuestro andar. El salmista, David decía: examina, oh Dios, mi corazón, y mira si hay en él caminos de perversidad, y guíame por el camino eterno. Él constantemente estaba evaluando sus objetivos.
Porque es que detrás se ocultan muchas cosas. Hay quienes tienen, bueno, quizás no, doy un ejemplo que nos ha sucedido a muchos, los cargos estos del gobierno, los cargos qué sé yo, de una delegación de gobierno, de todos estos que están al servicio del ciudadano, al servicio del pueblo, y de verdad que comienzan con las mejores ganas, y las personas que me imagino que están allí y que los contratan, mira, tú vas a atender a los que vengan, tú les vas a hacer la vida más fácil, tú los vas a guiar para ver qué es la necesidad que tiene el ciudadano, porque para eso es que están ellos, ¿no? Para poder servir la necesidad del ciudadano. Y una vez que ellos se sientan, bueno, hay personas que de verdad que nos encontramos que hacen su trabajo excelente. Yo puedo decir de un hombre del juzgado que de verdad que él hace su trabajo y uno le ve ese detrás de ese objetivo que él está, que es en realidad servir al ciudadano. Pero hay otros que cuando se ven que tienen ese dominio, que tienen ese poder de sí, puedo hacértelo, no puedo hacértelo, se desvía ese objetivo principal, que era el de darle la atención al ciudadano. Y muchas veces esto nos sucede a nosotros. Quisiera que fueran allí a Filipenses 1:14 y 15. Filipenses 1:14, capítulo 1, versículo 14 y 15. Vamos a ver algo aquí. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Amén. Un mismo objetivo. Vemos que se puede tener un mismo objetivo. ¿Cuál era? El de predicar la palabra, predicar de Cristo, pero diferentes motivaciones, diferentes detrás de ese objetivo. ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuáles eran los diferentes motivos? Unos por contienda y por vanagloria, y otros de buena voluntad. Esto nos puede suceder a nosotros aquí como cristianos. Y es importante evaluarse, es importante evaluar por qué nosotros estamos viniendo aquí a la iglesia, por qué nosotros seguimos a Cristo, por qué hago lo que hago. Yo sinceramente esto me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho en su época, cuando me di cuenta de esto, de en verdad analizar, evaluar cuáles son mis objetivos, cuál es lo que hay detrás de cada objetivo. Porque me acuerdo mucho cuando el pastor hace años, imagínense que fue cuando mi madre vino a nuestro matrimonio y él compartió con nosotros que, bueno, que él sentía el llamado de Dios para el pastorado de Andrés y de mí. Y yo sinceramente eso me cayó a mí como un vaso de agua fría, porque primero no es que diga, ay, es que yo no me siento capaz, no, sino que no lo quería. Porque analizando qué es en verdad el pastorado, yo prefería no tenerlo. Yo decidí que yo iba a tener un objetivo, el esquivar eso, el esquivar ese llamado. Y yo no me lo había puesto a analizar. Yo lo único que era que actuaba conforme a ese objetivo,
yo actuaba evadiendo responsabilidades, a pesar de que los hacía y seguía viniendo aquí. Y pasaron años, no sé, de ese año hasta serían como, qué sé yo, 4 años, 5 años, no lo sé. Años con ese mismo objetivo. Y hasta que yo dije, bueno, yo tengo que analizar, evaluar ese objetivo. ¿Por qué yo estoy evadiendo ese llamado? Y fíjense que me dio hasta ¿cómo es? Vergüenza con Dios. Porque detrás de ese objetivo que yo tenía, habían 2 cosas. Una, que no quería la responsabilidad. Porque viendo como la labor del trabajo del pastor, yo sinceramente yo no quería eso. Yo quería una vida más light, quizás servir a los demás y todo más chachi y tal, pero de ahí a ese 3 de la mañana que te llamen y salir por ahí y que no existen excusas para compartir la palabra de Dios, que sábados en la noche estar metido en esto y querer estar haciendo otra cosa, eso no lo quería. Esa era una de las cosas que yo evalué y vi que detrás de ese objetivo de evadir el llamado de Dios estaba eso, el no querer tener la responsabilidad. Y el segundo, que aún mayor que ese, era que me daba vergüenza. Me daba vergüenza porque, no sé, en sí, el llevar la palabra de Dios a otra persona como que le da a uno vergüenza, pero para mí era que me superaba. Es que no podía hablar, es que yo podía compartir un consejo, detrás le pasaba una palabra de Dios, quizás superficialmente para que le calara bien, pero de allí a decirle y compartir y llevar a Cristo a esa persona, me daba vergüenza. Me daba vergüenza. Me avergonzaba si alguien sabía que yo era cristiana y que yo tenía a Cristo en mi corazón y que había cambiado muchas cosas. Eso me daba vergüenza. Vergüenza. Y yo trabajaba aquí como hormiguita, pero aquí dentro, fuera, mientras menos me vean, mejor. Y aún conservo eso. Yo canto por allá, no canto aquí. Entonces, el evaluar ese objetivo que yo tenía me dio vergüenza con Dios. Y yo decidí, bueno, enfrentar eso. Y ahí está el segundo punto. Mi objetivo debo confrontarlo con el de Dios. Jesús analizaba sus actos. Vayan allí un momentico a Juan 5:30. Juan capítulo 5, versículo 30. Está hablando aquí Jesús, le estaba hablando a los discípulos allí. Y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Le estaba hablando allí a los fariseos. No puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús siempre buscaba la voluntad del Padre. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, buscaba la voluntad del Padre, nosotros también tenemos que buscar la voluntad del Padre en nuestros objetivos. Eso debe ser parte de nuestro respirar cristiano.
Mi objetivo, confrontarlo con el objetivo de Dios, nos dará algo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos 12:2, que yo se los digo, deberían aprendérselo de memoria. Y no solo aprendérselo de memoria, sino que llevarlo a sus maneras de actuar. Este versículo me ha servido a mí para comprobar cómo van mis pasos. No os conforméis a este siglo, lo que están haciendo el discipulado y los que ya lo hicieron, no sé por dónde van, pero por ahí lo van a tocar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Son muchas cosas, ¿no? Pero el fin de este versículo es que debemos comprobar qué está detrás de nuestros objetivos. La compra de un coche no está mal, la compra de una casa no está mal, el quererse casar no está mal, el tener una novia no está mal, o simplemente el querer tener hijos no está mal. El problema es si tú buscaste a Dios y qué es lo que verdaderamente te motiva para casarte o para tener hijos. ¿Qué es lo que verdaderamente te motiva para tener ese coche que tú tanto quieres? ¿O qué es lo que verdaderamente te motiva para adquirir la casa que quieres? ¿Será ciertamente que esa es la voluntad de Dios? Y fíjense que debemos confrontarlo cada día, porque nos podemos desviar. El objetivo se puede desviar. Cuando una persona va a lanzar a su objetivo, va a dar al blanco con el arma, no es que ¡pum! Y ya. Él constantemente está mirando, evidenciando, está evaluando, está analizando, está cambiando la mira, porque es importante para dar en el blanco y no errar. Mi objetivo de confrontarlo con la voluntad de Dios, con el objetivo de Dios, es muy importante. Mateo 26:42, un momento en el cual Jesús, Mateo 26:42, ahora que estamos en esto de la Semana Santa, aquí sinceramente Jesús estaba hablando como hombre. 26:42, estaba sintiendo como hombre. Otra vez fue y oró por segunda vez. La primera vez dice, vamos al versículo 38 para darles el contexto. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él confrontó su objetivo con el objetivo de Dios. Sí, la primera vez, el deseo de Jesús allí era que no pasar por esa copa, sinceramente. El objetivo que él quería no era el ir, él estaba sintiendo en carne propia lo que no quería hacer y que debía hacer. Estaba confrontando su objetivo con el objetivo de Dios. Y ya en el 42 pues dice otra vez: si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y allí el tercer punto, Jesús nos lo da: hágase tu voluntad.
actúa conforme a la voluntad de Dios, actúa conforme al objetivo de Dios. De Asael hemos visto lo malo, pero de Asael también podemos tomar lo bueno. De Asael, cuando él determinó su objetivo, no se apartó, como dice allí, ni a diestra ni a siniestra, ni a la derecha ni a la izquierda. Él no se apartó. Él, su objetivo era, y a él no le importó que eso lo llevara hasta la muerte, pero él tenía que hacer su objetivo. Imagínense si Asael hubiese confrontado, si hubiese evaluado su objetivo, si hubiese confrontado su objetivo con el de Dios, él hubiese sido una persona insistente en el objetivo. De eso tenemos que tomar lo de Asael. Lo persuadieron, sí, pero él siguió adelante conforme al objetivo que él creía que era de bien. Hay alguien que tuvo un objetivo claro, alguien que su vida la adaptó a ese objetivo, hizo todo para llevar a cabo su objetivo, aunque eso le costó la vida. Y yo sé que ustedes saben de quién estoy hablando, y quisiera que fueran allí a Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Qué testimonio? Su objetivo fue claro desde el principio, pero no desde el principio de su nacimiento, sino ya estando en su condición como Dios, antes de venir a la tierra. Su objetivo era a por ello dar salvación, dar una vida en abundancia. Si tú no vives una vida en abundancia es porque sinceramente no tienes a Cristo en tu corazón. Porque el cristiano de verdad vive una vida en abundancia. Él, nadie lo pudo persuadir. Él a por todas fue. Quizás muchos dicen, bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a repetir el esfuerzo que hizo Cristo? Es verdad, ¿hasta cuándo? Eso ya pasó, ya eso es historia. Está bien, vale, sí, murió y punto. Pero sinceramente, si nos ponemos a ver con profundidad y qué es lo que había detrás del objetivo de Cristo, eras tú y era yo. Esa magnitud hace que nuestras rodillas se doblen. Que por voluntad propia, sabiendo mi condición y sabiendo lo que yo sigo siendo, Él haya venido a por mí. Un amor sobrehumano, porque ni yo misma daría mi vida por mí misma. ¿Cuánto más por personas que no, por mí que no valía la pena, o por ti? ¿Acaso tú eres mejor que yo? Que Dios vino para
para darte una vida mejor de la que ya tienes. Sinceramente, el objetivo que Cristo tuvo no es para que salgamos elevando no sé, como una imagen en conmemoración de lo que Él hizo. Hay algo más profundo en el objetivo que Él hizo. Hay algo más que una semana santa. Es una vida santa lo que Él quiere verdaderamente darte. Y por último quisiera compartirles en Hebreos 12:1. Puestos los ojos en Jesús, dice el título de ese capítulo. Dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Una vez más, cuando yo analicé y evalué lo que había detrás de mi objetivo, el rechazar el llamado de Dios, y luego confrontarlo a la palabra de Dios, que en verdad, como dice la palabra de Dios, nos purifica y nos santifica, pude encontrar este versículo: puesto los ojos en Jesús. Él no escatimó nada para dar la vida que me ha dado. ¿Cómo he de avergonzarme de alguien que no se ha avergonzado de la clase de vida que yo llevaba? Sinceramente, puse los ojos en Jesús. Y detrás de cada objetivo, no les digo que no falle, porque sí, cada día fallo en muchos objetivos, en lo que hay detrás de muchos de mis objetivos. Pero cada día, el evaluar y saber qué hay detrás de mis objetivos, ha dado que decidiera y vencerme. Me acuerdo que completito, cuando fue el día que le dije: Señor, me venciste. Y fue un momento que estaba viendo la profundidad del mar y estaba entendiendo de que así mismo era el amor de Dios, porque sabiendo Él que yo me estaba avergonzando de Él y sabiendo que no quería saber de Él en esa área de mi vida, Él seguía dándome amor, considerando mis pasos, bendiciéndome, ayudándome, protegiéndome y cuidándome. Y yo sinceramente no tuve otra cosa sino que decirle: Señor, mi objetivo es tu objetivo, el hacer tu voluntad. Ha traído paz a mi vida, pero cada día debo estar pendiente porque mi objetivo se desvía. Yo quería compartirles con esto es algo que es básico, no es algo más allá. El estar evaluando cada vez que damos un paso es el respirar de cada cristiano. Pero fue lo que Dios puso en mi corazón primeramente, porque había un objetivo que tenía actualmente que estaba desviado. Pero para Dios no le importa
el que yo haya estado desviada, sino el que haya corregido mi caminar. Yo le doy gracias a Dios porque Él envió primeramente esta palabra a mi vida, y también le doy gracias a Dios porque he podido compartir esto con ustedes, y espero sinceramente en el Espíritu de Dios que mora en mí, que sé que mora en ustedes, pueda convencerles y transformarles. Evalúen qué hay detrás de sus objetivos, qué hay detrás de cada actuar, porque se van a maravillar algunas veces, pero a veces se van a penar. Detrás del trabajo continuo que hacen aquí en la iglesia, en la labor, ¿qué hay detrás de la labor que hacen para los demás? ¿Habrá un reconocimiento? ¿Habrá una gloria en busca de un poder, de un dominar, de un influenciar a qué? ¿No se supone que debemos ser instrumentos en las manos de Dios? El objetivo sería ese. Yo quisiera que se colocaran de pie. Luego de que se comparte la palabra de Dios, la responsabilidad no solamente de asimilarla es del cristiano, sino que la responsabilidad de actuar conforme a esa palabra que se ha compartido es también del cristiano. Dios puede hacer maravillas en tu vida, pero si tú no quieres, Él no lo va a hacer. Dios hace cosas en tu vida que tú ni siquiera te has apercibido de ella, pero hay otras que te toca a ti hacer. Oh Dios y Padre Celestial, te doy muchas gracias por habernos hecho tus hijos, Señor. Te agradecemos, oh Dios, que te hayas dignado tú, un Dios tan majestuoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ha creado todas las cosas, aún las que vemos y las que no vemos. Tú te hayas dignado a mirar nuestra condición, habernos llamado, habernos utilizado. Te doy muchísimas gracias, Padre, porque sencillamente estábamos perdidos. Yo sinceramente me sentía así, Señor, yo estaba perdida. Yo, conforme a la experiencia de quienes podía ver cómo iba a ser mi fin, entendía que iba a estar perdida. Yo te doy gracias por haberme llamado y por haber llamado a mis hermanos. Yo te ruego, oh Dios, que así como te dijo David, examines nuestro caminar, que tú examines nuestros objetivos, que nos reveles qué hay detrás de cada objetivo que nos rodea. Te pedimos, oh Dios, que tú reveles aquello que no está conforme a tus objetivos. Padre, queremos decirte que te amamos, pero también decirte que te amamos con nuestros hechos. Oh Dios del cielo, mi responsabilidad no es solo compartir tu palabra, sino también el hacerla. Por eso yo te pido, oh Dios, que tú me des la fortaleza, tú me des ese ánimo, ese querer y ese hacer, para aquello que he compartido, poderlo llevar a cabo también en mi actuar. Ayúdanos, Señor, a no desviarnos, a que nuestro objetivo, cuando lo tengamos claro, que sea conforme a tu voluntad, no nos desviemos ni a diestra ni a siniestra. Gracias por transformar nuestras vidas, pero también, Señor, nuestra vida quiere agradecerte el hecho de que tú tengas memoria de nosotros y de nuestros objetivos. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén.